Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión. Hoy vamos a hablar sobre un ciclo de dictaduras militares en América Latina, una especie de guerra fría en América Latina. Así que en esta clase vamos a aprender sobre este ciclo de dictaduras, sobre un periodo de tiempo que estuvo marcado por conflictos políticos, represión y lucha por la democracia. Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron dos grandes potencias militares, eso está claro, está Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas iniciaron una competencia ideológica y política y hasta militar conocida como la Guerra Fría. Estados Unidos defendía el capitalismo y la economía liberal, mientras que la Unión Soviética defendía el socialismo y el comunismo. América Latina se convirtió en un escenario importante de esta rivalidad porque Estados Unidos buscaba impedir el avance de gobiernos socialistas en la región. Por esta razón, muchos países latinoamericanos enfrentaron intervenciones políticas, golpes de Estado y gobiernos militares apoyados desde el exterior. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo vivió bajo el temor constante de un conflicto nuclear. La doctrina de la seguridad nacional fue una estrategia impulsada principalmente por Estados Unidos durante la Guerra Fría. Esta doctrina afirmaba que el principal enemigo de los países latinoamericanos era el comunismo y cualquier movimiento considerado de izquierda. La idea se justificó básicamente a partir de las intervenciones militares, la represión política y el establecimiento de dictaduras en distintos países de América Latina. Muchos militares latinoamericanos fueron entrenados en escuelas de las Américas. Muchos militares latinoamericanos fueron entrenados en la Escuela de las Américas, donde aprendían tácticas de contrainsurgencia y control político. Como consecuencia, miles de personas fueron perseguidas, encarceladas, torturadas o desaparecidas por motivos políticos. Realmente varios dictadores latinoamericanos fueron formados en instituciones militares apoyadas por Estados Unidos. El Plan Cóndor fue una operación coordinada entre dictaduras militares sudamericanas durante los años 70. Participaron gobiernos autoritarios de países como Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil. El objetivo principal era perseguir y capturar y hasta eliminar opositores políticos considerados enemigos del sistema. Los gobiernos compartían información de inteligencia y realizaban operativos conjuntos para secuestrar y desaparecer personas, incluso fuera de sus fronteras. Miles de estudiantes, obreros y sindicalistas, periodistas y líderes sociales fueron víctimas de torturas y desapariciones forzadas. De hecho, muchos familiares todavía hoy continúan buscando a desaparecidos de esa época. La Revolución Cubana en el año 1959 tuvo un enorme impacto en América Latina. El triunfo de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara inspiró a muchos grupos revolucionarios que creían que la lucha armada era el único camino para cambiar sociedades injustas y desiguales. Surgieron guerrillas como el ELN en Colombia, los Tapamaros en Uruguay y el ERP en Argentina. En Bolivia destacaron las guerrillas de Yancahuazú y Teoponte, influenciadas por las ideas de Che Guevara. Estos grupos buscaban apoyo campesino, obreros y estudiantes para realizar transformaciones sociales profundas. Sin embargo, la mayoría fue derrotada debido a la fuerte represión estatal y el apoyo militar extranjero. De hecho, Ernesto Che Guevara fue capturado y ejecutado en Bolivia en el año 1967. En Bolivia, René Barrientos llegó al poder mediante un golpe de Estado en el año 1964. Su gobierno representó el inicio de un periodo de fuerte influencia militar y alineamiento con la doctrina de seguridad nacional. Aunque inicialmente utilizó el discurso populista, posteriormente reprimió duramente las protestas sociales y movimientos obreros. Uno de los hechos más recordados fue la masacre de San Juan en 1967, donde militares atacaron campamentos mineros, dejando numerosos muertos y heridos. Durante su gobierno también ocurrió la captura y asesinato de Che Guevara en la localidad de La Higuera. De hecho, Barrientos tenía formación militar relacionada con la Escuela de las Américas. Luego tenemos a Hugo Banzer Suárez, que tomó el poder en Bolivia mediante un golpe de Estado en el año 1971. Su gobierno dictatorial se caracterizó por represión política, por censura de prensa y por persecución a opositores. Se suspendieron garantías constitucionales, se impuso el toque de queda y varias universidades fueron intervenidas militarmente. Muchos dirigentes sindicales, estudiantes y activistas
fueron encarcelados y exiliados. Durante esta etapa también crecieron las protestas sociales y la resistencia democrática impulsada por trabajadores mineros y organizaciones populares. De hecho, durante la dictadura de Banzer se realizó el llamado Abrazo de Charaña con Augusto Pinochet para negociar una posible salida al mar para Bolivia. En este sentido, en el año 1973, el 11 de septiembre, Augusto Pinochet lideró un golpe de Estado en Chile contra el presidente Salvador Allende. El Palacio de la Moneda fue bombardeado y Allende murió durante el ataque. Posteriormente, Pinochet instauró una dictadura caracterizada por fuerte represión política, desapariciones y torturas. Miles de personas fueron detenidas y enviadas a centros clandestinos dirigidos por la DINA, la Policía Secreta Chilena. Al mismo tiempo, el gobierno aplicó reformas económicas neoliberales basadas en la privatización y la reducción del papel del Estado. De hecho, muchas personas tuvieron que abandonar Chile y vivir exiliadas durante esta dictadura. Hablemos de otra dictadura, la dictadura de Jorge Rafael Videla en Argentina, quien encabezó el golpe militar en el año 1976. Esta dictadura instauró un sistema de terrorismo de Estado basado en desapariciones forzadas, torturas y asesinatos políticos. Los militares secuestraban personas acusadas de ser opositoras y se las llevaban a centros clandestinos de detención como la ESMA. Miles de personas desaparecieron sin dejar rastros, mientras muchas familias buscaban desesperadamente información sobre sus seres queridos. Las madres de Plaza de Mayo se convirtieron en símbolo internacional de la lucha por los derechos humanos y la búsqueda de desaparecidos. De hecho, durante la dictadura argentina, muchas víctimas eran arrojadas vivas al mar en los llamados vuelos de la muerte. A pesar de la represión, muchas personas y organizaciones lucharon pacíficamente por el retorno a la democracia. En Bolivia destacaron las huelgas de hambre organizadas por mujeres mineras en el año 1977, que lograron gran apoyo popular. También surgieron figuras como Luis Espinal y Marcelo Quiroga Santa Cruz, defensores de los derechos humanos y opositores a las dictaduras. Luis Espinal fue asesinado en 1980 por grupos vinculados al poder militar, mientras que Marcelo Quiroga fue secuestrado y desaparecido durante el golpe de Estado de Luis García Meza. La resistencia popular permitió debilitar las dictaduras y abrir el camino hacia gobiernos democráticos en América Latina. De hecho, las protestas sociales y huelgas fueron fundamentales para recuperar la democracia en varios países. En conclusión, podemos decir que las dictaduras militares en América Latina fueron gobiernos autoritarios que utilizaron violencia, censura y represión para mantenerse en el poder. La Guerra Fría y la doctrina de seguridad nacional influyeron profundamente en los procesos históricos. Miles de personas fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, desapariciones y represión política. Sin embargo, también existieron importantes movimientos de resistencia social que defendieron la democracia, la justicia y la libertad. Recordar estos acontecimientos históricos es fundamental para valorar los derechos humanos y fortalecer la democracia de nuestros países. Y para seguir aprendiendo este tema importante, te invito a continuar en el aula virtual.